Es muy conocido porque es periodista económico, está vinculado a medios masivos. Martín Tetaz es colega periodista y está publicando y difundiendo un libro que se llama Nada será igual. Y no habla solo del efecto que nos produce la pandemia, sino que habla de lo que nos anticipó aceleradamente la pandemia a partir de la tecnologización de la vida y lo que él llama la inteligencia artificial y la economía y el impacto sobre la economía. Martín, gracias por atendernos, buen día. Buen día, muchas gracias por el llamado. Bueno, contame del libro. Lo empezaste a escribir antes, durante la pandemia o la pandemia te terminó dando el empujón final para lo que estabas buscando. Sí, tal cual, más bien esto último. Es decir, este es un proyecto que empecé en el año 2013. Empecé a investigar mucho sobre un concepto que se llama singularidad, que es un evento que aparentemente ocurriría alrededor del año 2035, en el cual la inteligencia artificial nos alcanza, digamos, y pueden los algoritmos hacer todas las tareas que hoy hacemos nosotros. Y a partir de esas investigaciones empecé a profundizar, luego empecé a escribir y llegó la pandemia. Claro. Y lo que ocurrió es que, tal y como decías vos, que la pandemia finalmente aceleró buena parte de esas transformaciones y entonces operó medio también como un experimento natural, ¿no? De golpe mandó a toda la gente a la casa a trabajar, de golpe mandó a la gente a la casa a estudiar, nos enseñó un montón sobre esos cambios y aceleró mucho el proceso de urbanización. Entonces tenés el crecimiento muy fuerte de Mercado Libre acá en Argentina, pero de Amazon también en Europa, digamos, en general de cosas vinculadas esencialmente a lo que es el proceso de uberización de la economía. Sí, el comercio, digo, eso está claro que es un proceso en el que lamentablemente va a haber una suplantación de muchísima actividad humana. Pero la inteligencia artificial en sí mismo es un proceso que busca que las máquinas, tarde o temprano, tengan las mismas capacidades o similares capacidades al ser humano. Y ahí va la pregunta, digamos, ¿hasta qué punto, el hombre está tentado a avanzar y hasta qué punto el costo humano va a ser tan grande, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de un cambio del paradigma de la economía, pero un cambio del paradigma también de la vida humana. Mira, a mí lo que me preocupa más que nada son los tiempos del cambio, ¿no? Porque revoluciones industriales ya hubo antes, no es la primera esta. Todas las revoluciones industriales en el corto plazo destruyen algo de empleo, pero en el largo plazo lo multiplican. Digamos, nunca, después a pesar de haber habido 3 revoluciones industriales antes de esta, nunca hubo tanto empleo en el mundo como el que hay ahora, digamos, masivamente, no solamente el fenómeno de Asia, sino el récord de cantidad de gente trabajando en Estados Unidos, e incluso en Argentina también. La tasa de empleo de Argentina es la más alta de los últimos 40 años. Entonces, evidentemente, el avance de la tecnología ha sido más complementario que sustituto. Es cierto, trabajamos menos horas que antes, trabajamos 8 horas, antes, hace 100 años atrás se trabajaba 12 horas por día, pero en general, digamos, no ha producido la tecnología el crecimiento espectacular del desempleo que en cada revolución industrial siempre se anuncia, sí. Se teme, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras uno lo percibe ¿dónde? En lo cotidiano a veces, digo, los supermercados que empiezan a tener cajas automáticas, pero tampoco funcionan del todo, ¿no? Termina siempre viendo un ser humano que controla ahí. Uno también percibe que hay como una dificultad en el avance para sustituir al hombre. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Por eso por eso el planteo de la gente de la Universidad de la Singularidad es que este impacto termina de darse recién dentro de 15 años, más o menos. Y entonces, pero ya uno lo ve en muchas cosas, digamos, es cierto que las inteligencias artificiales son torpes en relaciones sociales, por ejemplo, todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, ya tenemos autos autónomos que se manejan con inteligencia artificial, hablábamos de no eso. es ciencia ficción, ya ocurre, ya tenemos aplicaciones que ayudan a los médicos a diagnosticar por imagen, otra vez no es ciencia ficción, ya está ocurriendo ahora. Entonces hay un montón de robots de inteligencia artificial interactuando con nosotros todos los días. Algunos son más obvios y los vemos, otros ni siquiera nos damos cuenta. Y bueno, lo que te decía más temprano, la sensación que hay es que eso se está acelerando a una velocidad dramática, exponencial. Ahora todo el mundo, antes había que explicarlo esto, pero gracias a la pandemia, como decía mi abuela, no es mal que por bien no venga. Ahora todos sabemos lo que quiere decir exponencial, ¿no? Que exponencial quiere decir
que cuando querés actuar y darte cuenta es demasiado tarde, o sea que el fenómeno te pasa por arriba. Y acá, y un poco parece que es lo que está pasando con la uberización y con el avance de la inteligencia artificial. Martín, te escucho generalmente hacer análisis de la economía, de la macro y de las dificultades que tiene Argentina desde el punto de vista de la matriz. Te lo vinculo con esto. ¿Cuán en desventaja estamos respecto al resto del mundo? Porque uno ve que la pandemia va empezando a tener soluciones en los países centrales y empieza a demostrarse que no somos un país central y que vamos a tener las dificultades del tercer mundo por un montón de razones, algunas incluso por falta de pericia, digamos, en la conducción, pero sí, o de honestidad. Pero digo, claro, ¿cuán distantes estamos a la evolución del mundo? ¿Cuál es la diferencia que tenemos respecto a los países centrales hoy, de acuerdo a tu lectura del mundo? No, a ver, acá impactó más en lo económico y en lo sanitario que en el resto del mundo, en parte por lo que decías vos recién, porque no tenemos a Merkel en la presidencia. Lamentablemente tenemos otros dirigentes que no tienen el nivel que tienen algunos de los dirigentes europeos, porque también hizo estragos el virus en otros países de Europa. Ahora, evidentemente lo que está terminando con el virus terminó primero en Israel, está terminando en Estados Unidos y en Europa, es el proceso de vacunación. Nosotros seguimos avanzando y probablemente ya está claro que esta ola la ligamos igual, la estamos haciendo igual, pero probablemente cuando termine esta ola ya estemos mejor preparados para la tercera ola, para el próximo efecto. Eso se va a ver recién cuando lo veamos en Europa, en el verano nuestro, que va a ser el invierno de ellos. Ahí veremos si todo esto les está funcionando bien, si no aparecen nuevas cepas, viste que todo esto es muy... claro, sí. No soy sanitarista, pero lo que veo es que están todos muy preocupados con las cepas nuevas. Vos crees que lo dominaste, claro, vos crees que lo dominaste y te aparece otra cepa nueva y te hace un desastre, ¿no? Sí, pero yo me refería, más allá de la pandemia, me refería a cómo este cambio abrupto que generó, este aceleramiento abrupto que generó la instalación de la tecnología abrumadoramente en la vida cotidiana, con el teletrabajo y todo eso. ¿Cuánto de diferencia tenemos con el primer mundo? No, ninguna tenemos. No, acá se está impactando, no es un problema de países. El cambio tecnológico ocurre transversal en niveles. Más temprano hablábamos del caso de Mercado Libre. Es decir, en Amazon en Estados Unidos creó 500.000 puestos de trabajo en un año, que es el doble de lo que nosotros creamos en un año muy bueno, en una economía donde el comercio se caía a pedazos, y acá pasó exactamente lo mismo, y una parte, digamos, creció 85% la facturación en dólares del Mercado Libre del año pasado, y una parte muy importante de los comercios que hoy vemos con la presión cerrada, no es, nosotros pensamos, bueno, es por la pandemia, cuando vuelva la movilidad van a volver, y vamos a llevarnos una sorpresa porque vamos a ver que muchos de esos comercios no vuelven a abrir, que en el medio se aceleró este cambio tecnológico que decíamos recién, y ocurrió también acá, digamos, son cosas que ya están pasando acá también. La aplicación Cuidar, esta con la cual está trabajando el gobierno, la desarrolló Global, que es uno de los unicornios tecnológicos. Está bien, le dijo en qué podemos ayudar y armaron una primera aplicación que todavía puede ser mejorada mucho, pero que empieza a utilizar de a poco datos, de a poco información. Entonces, me da la sensación que no hay una distancia. No es que acá no van a ocurrir los procesos. Si vos miras, por ejemplo, los fenómenos de otras plataformas en las cuales democráticamente muchos argentinos acceden. Por ejemplo, Paulo Londra se hizo millonario en una semana en Spotify. Digamos, y es argentino, y es un fenómeno local. Entonces es tan democrático el esquema y corta tan transversal a los países el esquema de la nueva tecnología que no va a haber diferencias significativas entre países en la adopción de eso. Y este cambio de matriz de la economía también hace replantear un conjunto de esquemas que tenemos planteados, o digamos como si fueran normas sagradas que lamentablemente también se empiezan a resquebrajar, ¿no? Digo, porque no podemos seguir discutiendo de acuerdo a las ideologías de los 60 y 70 el mundo del futuro con un cambio tan brutal, ¿no? Es la regla de juego. Pues, tal cual, eso pasó siempre, cada vez que hubo un cambio tecnológico siempre hubo una resistencia que atrasaba 20 o 30 años y que no veía el cambio. Ahora el problema es que el cambio se da a una velocidad mucho más rápida, entonces quedás más en offside, digamos, para poner la analogía futbolística, ¿no? Gente en offside hubo siempre, lo que pasa es que ahora los pases se hacen más rápido, entonces ahora queda más gente en offside y quedas más groseramente adelantado, o atrasado en este caso.
Y esto, sí, esto va a pasar, y eso va a implicar que la transformación también en algunos sectores donde puedan existir restricciones o resistencias tarde un poco más en avanzar, qué sé yo, por mencionar un caso, y salirme de Argentina. En China, pero también en Turquía y después en la India hubo una resistencia muy grande del gobierno a las criptomonedas. Entonces frenaron transacciones, sancionaron a los bancos que permitían que la gente comprara criptomonedas. Bueno, esa es una reacción razonable, lógica, que uno, digamos, ya veía venir, pero que es una reacción que está tratando de tapar un sol con la mano, ¿no? Tarde o temprano va a tener que adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo te quería preguntar, buen día Martín, te habla Martín. Buen día. Frente a tanto cambio tecnológico y que Argentina exporta tanto helicópteros, satélites, software y todo eso, ¿el sistema educativo en el mundo y en Argentina no debería cambiar, no debería tomar un rumbo hacia otro lado, como carreras como mecatrónica, creación de software y todo eso? Sin ninguna duda. De todas maneras, no estoy tan seguro del sentido. Digamos, no es un problema de más de una carrera y menos de la otra. Más bien parece que todo el sistema educativo, sobre todo el de base, el del sistema educativo primario y secundario, que fue diseñado pensando en la revolución industrial, digamos, y que produce una burocracia pública y privada estandarizada. Digamos, ese esquema no va más, evidentemente, hay que empezar a pensar en otro sistema educativo, y de hecho los pibes lo están haciendo. Si yo tengo un nene de 7 años, que ellos juegan juegos en red entre los amigos y se van pasando videos con tutoriales de cómo hacer determinado truco. Hay un fenómeno de aprendizaje autoorganizado. No hay un padre diciéndole, che, miren esto, hagan esto. Ellos mismos se van organizando y van avanzando en el conocimiento, y tienen una destreza para jugar un montón de juegos, como por ejemplo el Fortnite y otros juegos que están de moda hoy en la Play y en estos jueguitos en red, que realmente si nosotros no podemos jugar, no entendemos ni cómo mover la palanca, digamos. Los pibes aprenden un montón, así como aprenden eso hoy, mañana el día que necesiten aprender, qué sé yo, el teorema de Pitágoras para resolver un problema, lo van a googlear en 2 minutos, van a ir a ver en la Khan Academy en YouTube y van a aprender el concepto. Entonces, eso está cambiando, y el sistema de alguna manera tiene que adaptarse a ese cambio. Martín, siempre es interesante escucharte porque además sos un provocador, a mí me gusta, me parece que nos hace falta debatir cosas en profundidad, salirnos de los discursos basados en consignas, y me parece que está bueno romper, plantearnos, discutir todo esto y de verdad hacernos cargo de que estamos enfrentando un mundo que, como bien decís en el título de tu libro, nunca jamás será igual. Ya nada será igual. Así que yo te agradezco mucho el contacto. Bueno, muchas gracias, gente. Hasta luego. Gracias, viejo. Martín Tetaz, colega periodista que saca su libro Nada será igual. Es un libro sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, en todo caso la tecnología, y este nacimiento de la economía sin intermediarios, ¿no? Y digo, son temas que resultan incómodos porque, digamos, rompen con todo lo que teníamos visto. Es como que empiezan a ponerse en duda. Recién Laucha nos mostraba el auto sin conductor. Y uno dice, sí, no, bueno, es muy difícil resistirse porque eso inevitablemente va a ocurrir. El tema es cómo nos preparamos para aceptar que ese mundo ya está mucho antes de lo que preveíamos, o se preveía para el 2030, y en ese contexto ver cómo además empezamos a aprovechar y a entender que el futuro será de los inteligentes, que sepan generar inteligencia artificial y adaptarla a la vida. Los que estén pensando que el mundo analógico, o que desde la analogía hay que hacer una resistencia, serán llevados puestos, y eso aplica a todo, aplica a los gobiernos, aplica a los sistemas educativos, a los sistemas de salud y a todo aquello que nos cruza cotidianamente. Hay que prepararse para transformar el mundo en el mundo que se viene. Y en eso tenemos una nueva oportunidad, digo, como sociedad, de engancharnos a un sistema diferente, que va a ser el sistema generado por la inteligencia artificial.